con la fuerza pública. Muertes violentas por semana bajan al 50% en Manabí. En esa provincia se cumplieron 18 días de intervención del bloque de seguridad. Compensación por la eliminación de subsidios en la gasolina extra y Ecopaís entraría en vigencia en los primeros días de julio. El régimen inició el trabajo de las mesas técnicas. Ecuador y Canadá firmaron un convenio en materia de seguridad social. Los ecuatorianos residentes en ese país podrán totalizar sus aportes para acceder a la jubilación por vejez e invalidez. Conozca quiénes son los precandidatos a la presidencia de la República y cuáles serían sus planes de gobierno. En lo internacional, al menos 20 personas murieron en ataques terroristas en Rusia. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Y bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Enseguida, la información más relevante de este lunes, porque el bloque de seguridad cuestionó el trabajo de los organismos de justicia al reconocer que muchos de los detenidos en los operativos ejecutados en los últimos días han quedado en libertad. Asimismo, anunciaron que retomarán el control del Cantón Durán con una intervención con la fuerza pública. Veamos. De operativos que son imprescindibles. El alcalde Luis Chodillo lo ha pedido desde hace varias semanas. A poder salir de esta crisis de violencia. Y en las calles los ciudadanos también, por los últimos casos de asesinatos, robos, extorsiones y secuestros en el Cantón Durán. Y el bloque de seguridad se pronunció sobre las acciones que ejecutarán en la ciudad ferroviaria. En días pasados ya tuvimos la primera reunión con todos los ministros y el presidente de la República y estamos ya activados para la retoma de la ciudad de Durán. Vamos a hacerlo con respecto a Durán, pero no exclusivamente con respecto a Durán. Varias zonas vamos a estar trabajando con la ayuda, obviamente, de la presencia del Estado. Por temas de seguridad no dieron detalles, indicaron que pronto habrán resultados, aunque no mencionaron si será igual el trabajo que están realizando en Manta, y para eso se fortalecerá también el mando de la policía en aquel cantón guayacense. Hemos encomendado ya que un general de la cúpula de la policía se encargue de la zona 8, colaborando activamente con el coronel que tiene esa asignación y teniendo ya su residencia permanente en Guayaquil y ya no en Quito. Por otro lado, ya tienen información de cifras de cuántas personas han capturado en las últimas semanas, pero que ahora están en las calles y en sus casas, y el llamado de atención fue al sistema judicial. No es posible que los suelten en 2 o 3 días después de haber sido capturados, porque esta es una lucha de todos y no es justo que unos se jueguen la vida mientras otros juegan con la justicia. Y es por eso que este llamado, sin señalamientos ni culpas, sino un llamado a actuar con mano firme a toda la institucionalidad. Asimismo, agradecieron a quienes ponen en riesgo su integridad al sentenciar u ordenar prisión preventiva a personas por su alto nivel de peligrosidad, informó Charlie Pisa. Mientras que en Manabí las muertes violentas por semana bajaron al 50%. En esa provincia se cumplieron 18 días de intervención del bloque de seguridad que ha realizado 1.192 operaciones de control antiterrorismo. En los últimos 18 días de operaciones de control y antiterrorismo que ha ejecutado el bloque de seguridad en Manta y en otros cantones de la provincia de Manabí, los crímenes bajaron al 50%. Teníamos antes de la intervención un promedio de 17 personas que fallecían a la semana y ahora es bueno. Tenemos, bueno en el sentido del trabajo que venimos realizando, tenemos 9 personas que han fallecido lamentablemente en sectores rurales en donde estamos realizando operativos en la parte rural. La tendencia a la baja de muertes violentas según el bloque de seguridad se mantiene a nivel nacional. Que llevamos 18 días sin que haya muertes violentas, muertes intencionales en el Cantón Manta. Tenemos también una reducción del 27% en homicidios. En estas casi 3 semanas el traslado del Comando de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se han realizado 1.192 operativos. Hemos realizado control y vigilancia del espacio terrestre, operaciones especiales de contraterrorismo, control de armas, municiones y explosivos, patrullajes móviles en los principales puertos de la provincia, en los diferentes centros urbanos de cada cantón. Hemos realizado operaciones coordinadas con Policía Nacional.
En esta última semana de operaciones en 147 allanamientos, 25 personas fueron detenidas con boleta de captura y otras 140 en flagrancia. El decomiso de 100 paquetes de cocaína, esto se lo ejecutó un operativo aquí en Canoa, en donde se incautó 113.000 gramos de cocaína, una afectación especialmente al grupo de los choneros, con una afectación de $6 millones. Como parte del trabajo para bloquear el ingreso económico a las organizaciones narcoterroristas, se intensifica la lucha contra la minería ilegal en Imbabura, Loja, El Oro, Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago. De 213 campamentos, 91 generadores de energía, 75 aprehendidos, 74 bombas de agua y diferentes materiales, entre ellos también 60 retroexcavadoras, motores, maquinaria, etcétera. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Los grupos terroristas emplean nuevas formas de causar daño a sus contrincantes en la provincia de El Oro, donde utilizaron un dron con carga explosiva que detonó encima de una vivienda, causando daños estructurales en Machala. Es la detonación suscitada la madrugada del lunes 24 de junio sobre una vivienda del barrio 4 de abril ubicada en la parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala, la cual causó daños estructurales. Escucharon una explosión, posiblemente un artefacto explosivo. Lo que tenemos conocimiento es que había estado volando un dron en el sector del sector de Puerto Bolívar, específicamente en el barrio 4 de abril. Y es que los grupos terroristas están empleando nuevas formas de hacer daño a sus enemigos. Para ello están empleando tecnología con drones equipados con explosivos que luego son dirigidos hasta su objetivo. Para este conocimiento no existió daños personales, existieron unos daños en los ventanales, porque al parecer no se dio con el objetivo donde querían botar este artefacto explosivo y más bien explotó en el aire. El aparato quedó registrado en cámaras de video luego de la explosión. Según el comandante, el dron fue decomisado, pero no hubo detenidos. Inmediatamente al darse la explosión, personal policial logró la incautación, logró identificar y incautó el dron que se utilizó en este evento. La vivienda sufrió daños en ventanales, techos y paredes. Asimismo, algunos enseres del hogar se perdieron. Sus habitantes no sufrieron heridas. Los agentes presumen que el atentado estaba dirigido a un muelle cercano a la casa afectada. Informó Richard Ceballos. Por otra parte, las muertes violentas se incrementan en la provincia de Los Ríos. La cifra llegó a 410 asesinatos en los primeros 6 meses del año. Un nuevo hecho violento alertó a moradores de Babahoyo, sur de la provincia de Los Ríos. Se trató de un joven ayudante de construcción que estaba por terminar su jornada de trabajo. No, lo que sabemos, han llegado personas en una moto y procede a darle disparos a esta persona aquí justamente en la vía. Sobre este caso en particular, la policía tiene una línea de investigación para dar con los responsables de este atentado criminal que incrementa las cifras de inseguridad en la provincia fluminense, donde ya se registran 410 muertes violentas en lo que va del año. 40 víctimas más que en 2023, causando temor entre los habitantes. La ciudadanía está intranquila por tantos acontecimientos que pasan día a día. Vivimos en constante presión por todo lo que pasa en otra ciudad, pero esperemos que esto de aquí mejore con el tiempo. Mientras tanto, se refugian entre rejas para evitar ser víctimas de las bandas delictivas que operan en el territorio, en una provincia donde la tasa de homicidios se sitúa en 43 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Informó Martín Soto. 3 personas fueron asesinadas en la provincia de El Oro. Una de las víctimas fue hallada desmembrada y sus partes puestas en un saco de yute. El comandante de policía denunció la falta de colaboración del sistema judicial. Horror ha causado el hallazgo de una persona de sexo masculino en medio de esta vía, el mismo que estaba metido en un saco de yute. Su cuerpo había sido cortado en varias partes. Sí, el día de hoy, siendo aproximadamente 7:30,
dan la alerta que se encontraba un cadáver de sexo masculino en la vía. Fueron moradores del sector Pagua perteneciente al cantón El Guabo quienes se llenaron de espanto al ver el cadáver dentro del costal. Horas después fue identificado como Rubén Darío Humala Yubichusca, de 30 años, quien estaba desaparecido desde hace 4 días. Así el cadáver se encuentra desmembrado el cadáver. 15 horas antes, sicarios terminaban con la vida de 2 hombres en el barrio Las Colinas del cantón Pasaje. Se trata de Pedro Luis Morocho, de 23 años, y Adrián Moisés Silva, de nacionalidad venezolana. Una de las personas que se encuentra en este momento asesinada tiene antecedentes penales por microtráfico, tenencia de armas, robo, un prontuario bastante grande. El comandante se refirió a que la policía hace su labor, pero que no cuentan con el apoyo del sistema judicial. El día de hoy en la madrugada, nuevamente, una persona con 2 armas, inmediatamente colocado nuevamente en libertad. Entonces no podemos caer en esto. Si el sistema de justicia y Fiscalía General del Estado no vamos de la mano, esta violencia criminal no va a parar. El fraccionamiento de un grupo delictivo está causando las muertes violentas en Machala, Pasaje y El Guabo, todo por la disputa de territorio para la venta de sustancias sujetas a fiscalización, informó Richard Ceballos. Y cambiamos de tema para contarles que los primeros días de julio entraría en vigencia la compensación por eliminación de subsidios en la gasolina Extra y Ecopaís. Esto mientras el régimen inició el trabajo en las mesas técnicas con la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano. Entre los temas a tratar está la seguridad. Una vez que el gobierno nacional alcanzó un acuerdo con cierta parte de la transportación pública, última detalles de cuando ya entrará en vigencia la compensación, ratificando que podría ser en cuestión de días. Apenas se firmen los decretos, estarían vigentes los nuevos precios. Lo lógico sería que entre al próximo mes, ¿no? Para el mes de julio. Pero todavía no está ni firmado el decreto y estamos esperando que el registro avance de las unidades que se tienen que registrar. Esteban Torres, viceministro de Gobierno, acotó que paralelamente este lunes inició el trabajo de las mesas técnicas con la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador. Las mesas técnicas con el sector del transporte formal son justamente parte de los acuerdos para discutir temas normativos, temas de seguridad, temas de funcionamiento como tal del transporte y por supuesto mejoras en la formalidad y en el control que se hace a las unidades. La transportación quiere desempolvar compromisos que han quedado a un lado. Y que quedaron pendientes en el gobierno anterior, créditos productivos en favor de la transportación, porque el problema no solamente es ahora de la gasolina, el problema se viene arrastrando desde años atrás que nos incrementaron el precio del diésel y no nos dio el gobierno de Lazo ninguna medida compensatoria. No pedimos dádivas, pedimos créditos productivos que nos permitan reactivarnos al sector. La seguridad es uno de los temas que más les preocupa y será parte de la siguiente mesa técnica. Todas las carreteras deben de ser supervigiladas por los militares, por la policía. Tiene que haber mesas continuas para evaluaciones. Lamentablemente la gente nuestra está muriendo en asaltos, siguen vacunados. Nosotros estamos pagando una letra más allá del carro, más allá de la situación operativa, la situación de las vacunas. Se espera que en 2 semanas ya se puedan ver los primeros frutos de estos encuentros, informó Héctor Romero. Y mucha atención a los ecuatorianos residentes en Canadá, ya que podrán acceder a beneficios de la seguridad social tras firmarse un acuerdo entre las dos naciones. El principal beneficio será la totalización de aportes para acceder a la jubilación por vejez e invalidez. Enseguida los detalles. Los ciudadanos ecuatorianos residentes en Canadá recibirán una importante ayuda gracias a la firma de un convenio firmado entre los dos países que les permitirá acceder a algunos beneficios de la seguridad social. Si un ecuatoriano trabajó 10 años y aportó 10 años en Ecuador y luego se fue a vivir a Canadá y allá aporta 20 años más, entonces con 30 años de aportación y 60 años de edad podría jubilarse. La comunidad ecuatoriana en Canadá es la 4ª más representativa a escala mundial y con este acuerdo uno de los principales beneficios será que tanto los ecuatorianos como canadienses podrán acceder a pensiones sin necesidad de regresar a su país de origen. Cada seguridad social pagará su parte correspondiente a esa jubilación. En el caso citado, pues el 33%, 10 años será pagado por el Ecuador, y el 20%, pues, los otros 20 años, el 66%, por la seguridad social canadiense.
Para el embajador de Canadá en Ecuador, además de los beneficios propios de la seguridad social, el acuerdo implica un importante respaldo en la parte comercial. Con este acuerdo promoveremos también un mayor flujo de comercio e inversión entre nuestros dos países, Canadá y Ecuador. Ecuador ha suscrito acuerdos similares con otros países y próximamente se sumarán más naciones, beneficiando de esta manera a la comunidad migrante del Ecuador. Este convenio se suma al que el Ecuador ha suscrito con Brasil, Colombia, España, Perú, Uruguay, Venezuela, República Dominicana y Chile. La Cancillería del Ecuador, a través de sus embajadas y consulados en el exterior, busca ampliar esa red de convenios en materia de seguridad. Y próximamente suscribiremos convenios similares con Italia y Suiza. Informó Miguel Ángel Bedoya. La audiencia de formulación de cargos en contra del excontralor Pablo Celi en el caso Celu, prevista para este lunes, fue pospuesta para el martes a las 15 horas. El exfuncionario es acusado de tráfico de influencias por haber desvanecido una glosa de 111 millones de dólares en favor de la empresa de telefonía Claro Conecel. La tarde de este 24 de junio estaba prevista la instalación de la audiencia de formulación de cargos en contra del excontralor Pablo Celi, quien es acusado por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de tráfico de influencias dentro del denominado caso Celu. Este caso se relaciona con la decisión de Celi, adoptada el pasado 28 de junio de 2019, de desvanecer una glosa de 111.9 millones de dólares impuesta por su misma administración 9 meses atrás en contra de la operadora Claro Conecel. El entonces Contralor sustentó este cambio en un informe de la consultora Nera Economy Consulting, contratada por la propia empresa Claro. En el caso Celu, también se busca vincular al exdirector de responsabilidades de la Contraloría General del Estado, Luis Miño, quien en su versión dada en 2021 dentro del caso Las Torres, señaló textualmente que el señor Pablo Celi de la Torre me dispuso directa y verbalmente que suscriba desvanecimientos. Me solicitó que haga valederos los informes técnicos y elabore el proyecto de desvanecimiento de responsabilidades por 111 millones de dólares a favor de Conecel con respecto a la banda ancha de Claro. La Fiscalía tendría en su poder chats que sustentarían la tesis de que Pablo Celi tiene responsabilidad en este delito. Sería el tercer juicio que enfrenta el excontralor. El primero fue el caso Las Torres, que determinó una sentencia de 13 años por el delito de delincuencia organizada. En el caso China Camp, espera un llamado a juicio por el presunto delito de cohecho. Y en el caso Celu, de comprobarse su responsabilidad, el delito es penado con 3 a 5 años de prisión. La Fiscalía anunció que la diligencia de este caso se realizará este martes 25 de junio, a las 15 horas. Informó Miguel Ángel Bedoya. 22 horas con 18 minutos, amigos. Vamos a una breve pausa comercial, pero al volver les contaremos sobre el rescate de un empresario dedicado a la venta de zapatos y de su hijo tras permanecer 2 semanas en cautiverio. Informando, gracias por estar con nosotros. Como lo anunciamos, un empresario dedicado a la venta de zapatos y su hijo fueron rescatados tras permanecer 2 semanas secuestrados. Miembros de la UNACE los encontraron en una cabaña en Socio Vivienda 2 al noroeste de Guayaquil, donde también una joven estaba en cautiverio. Ya le vamos a ir a ver, madrecita, no se preocupe, tranquila. La policía buscaba a un empresario junto a su hijo, que fueron secuestrados el pasado 13 de junio en el norte de Guayaquil. Para ello, ejecutaron un operativo en Sociovivienda 2 en el que participaron varias unidades especializadas, entre ellas la UNACE. Los encontraron en una casucha y ahí les tomó por sorpresa que había una adolescente de 17 años que también estaba en cautiverio. En este operativo fue liberado el señor Julio Alvarito T. y su hijo Alvarito Alejandro T. Asimismo, quiero manifestar que en cautiverio también se encontró a una ciudadana de nombre Yetzaben Teresa M., de 17 años,
que consta como estudiante. Un ecuatoriano y un venezolano fueron detenidos, quienes vigilaban a las víctimas. Su banda pedía $1 millón por la liberación de padre e hijo, mientras que la joven no estaba reportada como secuestrada, por lo que la policía pide a los ciudadanos, sobre todo para que denuncie estos hechos, a fin de que nosotros podamos activarnos, nuestras unidades investigativas que se encargan para este tipo de temas y tomar el respectivo procedimiento. Las personas liberadas ya están junto a sus familiares, sanos. Gracias. ¡Viva! ¡Viva! Con el alma de vuelta en su cuerpo, informó Adriana Peralta. Y la unidad antinarcóticos decomisó más de 2 toneladas de droga que estaban ocultas en un contenedor en el puerto marítimo de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en Machala, provincia de El Oro. El cargamento tenía como destino Europa y 2 personas fueron detenidas. Fue uno de los canes adiestrados para detectar drogas quien dio la alerta de que en estas cajas de banano existía un cargamento de sustancias sujetas a fiscalización. El contenedor tenía 1080 cajas de banano. El producto se encontró en 130 cajas de banano, 15 envolturas tipo ladrillo en cada uno. Los bloques tipo ladrillos fueron sacados uno a uno de las fundas embaladas. Los pallets habían sido transportados en este contenedor desde una empacadora ubicada en la ciudad de Machala, que al ser sometida a las pruebas de identificación preliminar homologada PIPH dio positivo como cocaína. La droga tenía como destino el puerto de Algeciras en España. Su costo sobrepasa los $140 millones. 2 personas fueron detenidas para investigaciones, entre ellas el representante de la empresa bananera. El señor Giovanni C., de 52 años de edad, quien presenta antecedentes penales en el 2017 por tenencia de armas de fuego. Yanu Z., de 43 años, no tiene antecedentes policiales. Con el decomiso se evitó que más de 2.300.000 dosis lleguen al mercado de consumo europeo. Los paquetes tenían un logotipo que identifica a la organización delictiva a quien estaba dirigida el cargamento. Los aprehendidos están a la espera de su situación jurídica, informó Richard Ceballos. La posible sanción contra 2 legisladores del partido oficialista ADN ha desencadenado una serie de conflictos en la Asamblea Nacional. La bancada de Revolución Ciudadana exige que se aplique la normativa con el mismo rigor que en el caso de Mónica Palacios, suspendida por una falta disciplinaria en mayo. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el Pleno de la Asamblea. No solo que es improcedente, sino que causa un daño gravísimo que podría acarrear desaliento y desorden en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Debido a estas declaraciones, la Asamblea Nacional anunció una investigación disciplinaria por el cometimiento de una falta grave en contra de los legisladores de ADN, Valentina Centeno y Fernando Jaramillo. Revolución Ciudadana respaldó esta iniciativa, pues asegura que ADN levantó acusaciones infundadas sobre un posible intento de la Asamblea por declarar la inhabilidad mental de Daniel Noboa. No es menor lo que ha dicho la asambleísta Valentina Centeno, es más, ha llegado hasta la Fiscalía y ojalá la fiscal investigue lo que corresponde y si no hay los fundamentos correspondientes, también se realicen las investigaciones a quienes realizan denuncias sin tener sustento alguno. La bancada de Construye también espera que se sancione a Centeno y Jaramillo, cuyos señalamientos habrían generado conmoción política en el país. Es inadmisible que traten de generar cucos que quieran venir a asustar a la democracia. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. A la colega Centeno ha salido a decir que nosotros queremos declararle loco, para nada. Más bien nosotros lo que le llamamos es pedir al presidente que sea prudente. Los legisladores oficialistas tildan a estas acciones como una revancha de la oposición. Además, insisten en que las declaraciones políticas no son causales de investigaciones disciplinarias. Yo creo que no debería existir la sanción porque un legislador tiene que pronunciarse pues ante la ciudadanía ante presuntas irregularidades que se pueden cometer. Creo que no es correcto pedirle sanciones cuando ella solo se ha pronunciado de los cambios del orden del día que hubieron dentro del Pleno de la Asamblea Nacional.
A través de un comunicado, la Secretaría de la Asamblea reiteró que en la sesión del pasado jueves, donde se aprobó una moción de rechazo a las declaraciones de Novoa en el New Yorker, no se intentó declarar la inhabilidad mental del primer mandatario. Informó Álvaro Terán. La defensa técnica de Javier Riofrío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, rechaza la vinculación del uniformado en el caso Purga. Espera que la Fiscalía se pronuncie con un dictamen abstentivo a su favor. Acompañado de familiares y amigos se presentó el coronel Javier Riofrío, actual comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para rechazar que le hayan involucrado en el caso Purga. Al estar en servicio y no tener autorización de sus superiores, prefirió no dar declaraciones. Quien sí lo hizo fue su abogado Stalin López. Obviamente llegan rumores, llegan esos chismes de corredor en los que se hablan tantas cosas. En un inicio ustedes recordarán que se hablaba de que el coronel Río, de que el Cuerpo de Ingenieros se habría dispuesto de $30 millones. Yo cuando escuché la noticia dije, oh, qué barbaridad, o sea, es una locura. Pero cuando vamos aclarando y cuando yo como abogado me entero del caso y conozco de la realidad, veo que en absoluto hay un perjuicio económico. De acuerdo a versiones recopiladas por la Fiscalía, entre estas de Mayra Salazar, una de las piezas claves en el proceso, el Cuerpo de Ingenieros se habría beneficiado de un fallo judicial que la entidad había presentado contra la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas de Quito. A cambio, Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, supuestamente solicitó que se le cambie el piso del Salón de los Presidentes Leopoldo Carrera, en el edificio del organismo que ella presidía. Pero no es justo que una persona que ha dedicado casi 40 años de su vida a la vida militar, de un momento a otro, por un acto erróneo, por un acto infundado, tenga que estar involucrado en algo tan grave como es una estructura de delincuencia organizada. El 5 de julio culmina la etapa de vinculación para dar paso a la preparatoria de juicio y sustentación de dictamen. ¿Qué es lo que tendrá que hacer Fiscalía? Conforme a derecho, emitir el correspondiente dictamen abstentivo, es decir, no acusatorio a favor de mi representado. Al momento, Riofrío cuenta con medidas sustitutivas como presentarse cada semana ante la autoridad competente, informó Héctor Romero. Amigos, permanezcan en nuestra sintonía porque más adelante estaremos hablando del caso de una niña de 1 año 6 meses de edad que murió tras ingerir veneno para ratas. Sus padres denuncian que la llevaron al hospital del IES en Milagro, pero no la atendieron. Enseguida volvemos. Porque una niña de 1 año 6 meses de edad murió tras ingerir veneno para ratas. Sus padres denunciaron en la Fiscalía por negligencia médica a una doctora del hospital del IES en Milagro, porque afirman que, pese a que la llevaron de inmediato, no la atendieron. Luis Freire no supera el dolor de haber perdido a la última de sus 4 hijos. Era la noche del viernes y mientras le preparaba el biberón, en un descuido la pequeña Katy Nicole de tan solo 1 año 6 meses de edad ingirió veneno para ratas que encontró mientras jugaba debajo de esta cajonera. Fue su hijo de 12 años quien lo alertó y sin pérdida de tiempo la llevaron al hospital del IES en Milagro, en donde fue recibida por una doctora. De ahí lo que ella hizo fue coger un bajalengua, revisarle la boquita, medio la vio y me dice, no, ella no ha ingerido nada, pero con todo démosle un suero oral y un digeril. Vaya a farmacia y me espera y le da eso ahorita y esperamos 2 horas. Si la bebé no hace nada es porque no ingirió el veneno. La madre de la pequeña es licenciada en terapia respiratoria y al momento de la tragedia estaba de turno en un hospital de Guayaquil. Ella, con sus conocimientos sobre salud, afirma que su niña pudo salvarse y que su muerte es consecuencia de una negligencia médica. No le prestó atención y como la niña no se la veía así, que se estaba desmayando. Pero cuando ya llegó mal, ahí recién actuar, imagínense. Fue tarde. ¿Pero qué se debe hacer en caso de una intoxicación de esta naturaleza en pacientes pequeños? Un médico particular lo explica. Primero, evitar que se siga absorbiendo el veneno que fue ingerido. Segundo, bloquear la acción de este producto tóxico que está circulando ya a nivel digestivo o a nivel sanguíneo. Y tercero, evitar que se siga absorbiendo el resto del producto que fue ingerido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vía venosa inmediatamente, suero, observación, exámenes de laboratorio,
básicamente de función hepática y renal. La familia de Katy Nicole ya presentó la denuncia por negligencia médica en fiscalía. Esto es lo que estamos haciendo, no nos va a devolver a nuestra hija, pero va a evitar que otros niños sufran así como sufrió mi hija. Y es así como este padre de familia perdió a la última de sus 4 hijos como consecuencia de una tragedia que quizás se pudo evitar. Vía correo electrónico solicitamos una versión del hospital del IES, pero hasta el cierre de este informe las autoridades indicaron que no podrían pronunciarse, porque el tema ya está en fiscalía. En Milagro informó Miguel Laje. En otro tema, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, recuperó su libertad luego de estar 5 años recluido en Reino Unido. Assange llegó a un acuerdo con Estados Unidos para evitar su extradición a ese país y se declaró culpable del delito de espionaje. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo y fueron grabadas la tarde de este lunes, 24 de junio. Es el momento cuando Julian Assange era trasladado al aeropuerto Stender en Reino Unido. Así abandonó aquel país después de 5 años de estar en una cárcel. Esto también lo informó Wikileaks en su cuenta X, en la que dio más detalles, que eso lo lograron sus abogados al llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que no sea extraditado a Norteamérica. Assange se declaró culpable de haber cometido el delito de espionaje. En una audiencia le consideraron 62 meses de cárcel, pero ya llevaba 1.901 días en prisión. Asimismo, se comprometió a hacer efectiva una fianza. Estados Unidos lo requería por la filtración de información de su gobierno, considerada como confidencial, en el año 2010. Por ese caso, el expresidente Rafael Correa consideró que era víctima de persecución y le concedió asilo. Estuvo en aquella condición diplomática en la Embajada de Ecuador en Londres desde el año 2012, hasta que 7 años después, en el 2019, el expresidente Lenín Moreno canceló aquel asilo y fue detenido a la fuerza en aquellas instalaciones, luego de revelar documentos relacionados a una investigación contra Moreno y su familia. Extraoficialmente se conoció que Assange se dirigía a su país de origen, Australia, a encontrarse con su familia, informó Charlie Pisa. El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó el hospital universitario en la ciudad de Guayaquil. Allí realizó la entrega de 17 nuevas ambulancias para el soporte en el servicio prehospitalario a nivel nacional. Con esta entrega, el país pasa a contar con 122 ambulancias en funcionamiento. El evento contó con la participación del primer mandatario durante su visita al hospital universitario en la ciudad de Guayaquil. Hace más de 10 años, para ser exactos 12, que ninguno de los gobiernos anteriores puso como prioridad mejorar la atención prehospitalaria. Hace 12 años que no se pone atención en que llegar antes significa salvar vidas. Las unidades son vehículos 4x4, las mismas que serán soporte para el servicio prehospitalario que el sistema de emergencia brinda a nivel nacional. Distribuirá a 8 coordinadoras zonales que abarcan 12 provincias de la República para fortalecer la atención prehospitalaria. Este nuevo aporte para el sistema de salud nacional se realizó en el marco del Día Internacional del Paramédico. Precisamente son ellos quienes reciben estas nuevas unidades y tienen como misión llegar con atención prehospitalaria a cada rincón del país. Porque en sus manos estará la respuesta eficiente a este tipo de procedimientos. Ahora entregamos este lote de 17 ambulancias que forman parte de las 186 que se adquirieron mediante un convenio con Naciones Unidas. Informó José Morales. Rostros conocidos en la política ecuatoriana y otros que entran por primera vez a una contienda electoral buscan convertirse en el próximo presidente de la República. Invitamos a los precandidatos presidenciales a un diálogo abierto para conocer sus ideologías y sus planteamientos para solucionar los problemas del país. Veamos. Para escoger al próximo presidente de la República se realizará el 9 de febrero del 2025. Estos son los personajes políticos que han expresado su deseo de querer gobernar el país.
Por supuesto, los precandidatos hablan de brindar seguridad a los ecuatorianos. Hay que reestructurar todo el sistema de inteligencia porque sí saben dónde están localizados y cómo operan la mafia. Llamaría nuevamente al acuartelamiento obligatorio, que tengan la posibilidad de salir del cuartel y poder entrar al curso paramilitar. A los soldados, a nuestros marinos y a nuestra Fuerza Aérea, tenerles para lo que ellos están entrenados, que es en las fronteras. Poner grandes postes de energía eléctrica con paneles solares. Esto nos ayudaría a reducir los niveles de criminalidad de una forma inmediata. Combatir indiscutiblemente con una buena labor de inteligencia, determinar quiénes son los cabecillas y atacar a esas personas. Geográficamente, los grupos terroristas y los narcotraficantes se ubican en la costa del país. ¿Por qué? Porque la droga sale por el mar. Toda la atención debería estar en la costa del país y en recuperar el mar. Tienen coincidencias en el ámbito económico. Nos comprometemos a disminuir el ICE y el ISD. Con la reperfilación de la deuda externa, no podemos pagar, no es que no queramos. Significa que vamos a liberar 9.000 millones de dólares que están reservados para el pago de esta injusta e inmoral deuda externa. Vamos a hacer una reducción de los impuestos del 15% nuevamente que llegue al 12%. Junto a sus equipos de campaña, construyen lo que serían sus planes de gobierno. Tenemos que mejorar las vías porque las vías son desarrollo y lo hacemos con la plata que le cobramos a los ricos que nunca pagan. Seremos el gobierno de la educación. Hacer una revolución agroindustrial, que se empiece a invertir con subsidios. Y darle al ecuatoriano lo que le corresponde en tanto en cuanto nosotros aportemos para tener un buen vivir. Un buen plan social que genere posibilidades de mejora en la educación, en la salud. La reducción de ministerios va porque va y creemos que un gobierno que está en guerra también tiene que estar en guerra puertas adentro, en una postura austera, en una postura de eficiencia de recursos. Están conscientes que al existir tantos candidatos en la papeleta, solo se conseguirá dispersar el voto. Por ello, no descartan unificar tendencias. Las puertas están abiertas para las alianzas con los buenos, no los malos. Nosotros seguimos conversando. Uniendo sectores que se incorporan a la propuesta. Estoy dispuesto incluso a declinar mis justas aspiraciones políticas. Nosotros hemos visto plataformas que realmente se identifiquen con esa lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Desde ya miden su popularidad y según ellos las encuestas los favorecen. Estamos terceros sin un solo centavo. En los números que tenemos nosotros tengo una intención de voto real de más de 8%. Estoy esperando encuestas para justamente saber con qué porcentaje nosotros vamos a entrar a esta contienda. A este diálogo invitamos también al precandidato Leonidas Issa del movimiento Pachacutic, sin aceptar la entrevista, mientras que los partidos como el Social Cristiano, en su última convención, se abstuvo de dar el nombre de su as político, aunque se prevé que sería Henry Kronfle. Mientras que Rafael Correa dijo este lunes que Revolución Ciudadana analiza la carta presidencial, dando como opción a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Por su parte, Daniel Noboa sería el candidato de ADN, informó Maite Morán.